Hablemos de una batalla durante la época de la intervención francesa en México. Mientras la ciudad de Puebla ganó la batalla del 5 de mayo, otros batallones mexicanos ganaron en diferentes puntos estratégicos. 18 de octubre de 1863, cuando Puebla ya había sido tomada por los franceses, una región del sur de Veracruz no cayó. Las tropas francesas tomaron Veracruz. Los europeos habían atacado Tabasco entre junio de 1863 con la toma de Jonuta y en la toma de San Juan Bautista, actual Villahermosa, que fue el 18 de julio de 1863. No tan lejos, en el sur de Veracruz, un hombre suizo que se llamaba Stoecklin llega con una guardia nacional a quien comanda a 120 soldados por el río Coatzacoalcos hacia el puerto importante de esa zona para tomar el siguiente poblado. En 1863, en plena guerra de la intervención francesa, y estás en un lugar donde abunda la vegetación natural. Estamos hablando de una carretera antigua que va de Cozoleacaque a Minatitlán. 1863, 18 de octubre. Comienza lo que es mejores batallas en México. La batalla de Totoapan. Hablamos de una batalla en la cual el ejército mexicano venció. Más de 400 fuerzas, 200 mexicanos, a mando del general Felipe Carrión, estaba por ganar esta guerra. Esta batalla, porque la guerra seguía. En una época en la cual se vivía uno de los movimientos más fuertes. Imagínate así como aquí, rodeado de la vegetación y los hombres en guerra para ganar esta de las innumerables batallas que se vivieron en territorio mexicano entre 1862, un año de la batalla de Puebla donde ganó México. Lamentablemente ese año, al año siguiente, pierde México en Puebla. Pero pues la intervención francesa es un tema para analizar. Y mira, vamos a ver aquí. Los franceses llegan a Minatitlán sin resistencia, dirigiéndose hacia el noreste, rumbo al ejido Tacoteno. Allí establecieron un campamento militar. Stoecklin mantuvo su puesto tras tomar varias localidades cercanas. Tras casi un mes de estadía, Stoecklin iba con 25 hombres a Jaltipan. Sin embargo, en el camino a Jaltipan se encuentra una emboscada. Sus hombres lo abandonan, por lo tanto, asesinan a este suizo. El teniente coronel Dubosc ocupa su lugar. Sus tropas regresan al campamento militar en Tacoteno. En el bando mexicano, el teniente Francisco P. de Carrión pidió instrucciones al general Alejandro García de la línea militar del Sotavento, por lo cual se le había dado la orden de retirada a Cayucan para buscar apoyo. Sin embargo, cierto día, antes del 18 de octubre, el coronel Legar manda a Duboc a perseguir unos indios alzados, lo cual posiblemente era una traición, una emboscada o un señuelo, quién sabe. Los republicanos comenzaron el viaje el 18 de octubre. Sin embargo, cuando el sol había salido, con pocos minutos, llegaron las noticias del ejército de Dubosc, con intenciones de salir de Tacoteno a Cozoleacaque. Los franceses y mexicanos conservadores habían avanzado por la actual calle Correos, que en esos tiempos comunicaba la vía antigua de Mina a Cozoleacaque. En el camino, los franceses incendiaron algunos ranchos. Y Carrión fue inteligente al observar la victoria con una superestrategia que los llevaría a defender sus tierras cerca del arroyo Totoapan, en la parte alta, en un precipicio que les daba la ventaja al ejército mexicano contra los franceses. Los franceses debían descender un poco para cruzar el arroyo Totoapan y ascender el cerro. Esto les daba una ventaja a los mexicanos que podrían atacar y lanzar al ejército invasor.
Cuando los franceses estaban en el borde de la caída alta, la batalla comenzó. Dubose ordenó el fuego con el único cañón que tenía. En el otro frente mexicano, la compañía de los Tuxtlas pierde a su teniente en la batalla, pero el cañón de los franceses se pierde, lo que da una ventaja a los mexicanos. Carrión ordenó fuego mientras el estruendo se escuchaba. ¿Cuál era la desventaja del ejército de Carrión? Las armas letales de Francia no permitían al ejército mexicano ganar, por lo cual Carrión, con su experiencia, planeó que era mejor cazar la tecnología francesa. El teniente Manuel Rosso, con sus ganaderos del batallón Zaragoza, se apoderaron de la pieza. En esos tiempos se escuchaban los estruendos. Los mexicanos dispararon a los franceses por el control del cañón. Dubose es herido en el pecho. Las tropas francesas estaban dispersas como un rebaño sin su pastor, por lo que huyen. En la retirada, los franceses son sitiados por 300 soldados indígenas en la parte llana. Los indígenas, que eran de varias partes del sur de Veracruz, se encontraban escondidos en las hierbas, listos para la batalla. De los 400 hombres que estaban con los franceses, 51 murieron. 2 eran conservadores. 18 hombres fueron prisioneros para después ser fusilados de los sobrevivientes, porque se les consideraba traidores por su patria, de acuerdo a la ley de ese tiempo. Un botín de guerra se repartió, animales y armas. La victoria era mexicana. Entre ellos, una persona que se le considera un gran héroe de la región de Cozoleacaque. Para otros, historiadores o antropólogos, un mito. Martín Alor, conocido como el Lancero. Municipio de Cozoleacaque, lugar con descendencia olmeca, que hace 156 años luchó por detener la invasión de los franceses, teniendo como líder a Martín González Alor, mejor conocido como Martín Lancero. Martín Lancero era un indígena campesino y que en la contienda contra los franceses clavó su rústica lanza en el pecho del artillero francés y, montado en una mula del regimiento extranjero, arrastró el cañón con el cual pudo vencer al enemigo. Tenían por necesidad que subir y bajar por el mismo lugar, lo cual les daba una ventaja a las tropas mexicanas. El coronel Carrión decidió que las mejores posiciones de ataque serían los flancos del camino real. Así pues, los soldados mexicanos se encontraban detrás de los arbustos y de cualquier pertrecho. Hicieron un viaje un 18 de octubre, pero a las 6 de la tarde llegaron unas noticias de un movimiento de fuerzas intervencionistas. El personaje llamado Martín el Lancero. Esto es un tema de debate. En 2017 encontraron que en la evidencia solamente fue una emboscada a Carrión y no existió dicho personaje. Como dicen, la historia la escriben los vencidos y los que cuentan su derrota. Además, la historia, verdad, suele ser olvidada. Si el video te ha gustado, suscríbete, dale like, soy Max y hasta la próxima. Cuídate y que Dios te bendiga. Para un próximo video de historia.